Bueno, el objetivo de este proyecto es minimizar la cantidad de elixir a utilizar y con ello se procede a definir la función objetivo y las restricciones. La función objetivo consta del costo de cada tropa multiplicado por la tropa y el número del cuartel. Existe un costo para la cantidad máxima que se puede gastar en elixir, que es de 120.000. Para el espacio de las viviendas, que debe ser 220. La cantidad de tropas en cada cuartel, que es de 75. Y el tiempo de cada tropa, que es de 1800 segundos. Con ello se realizó el tablero simplex, como se puede ver acá, definiendo cada restricción y la función objetivo. Como se busca minimizar, la función objetivo está con negativo. Además, también se le agregaron las variables de holgura a la función objetivo y también, como teníamos una igualdad en las restricciones, se procedió a agregarle una variable artificial, al igual que una función artificial. Luego, en MATLAB se exportó el documento de Excel, se importó, y para llevarlo a su forma canónica se definió que la variable artificial estaba en la columna número 50. Primero se verificó que no todos los valores de la matriz fueran negativos y con una iteración se prosiguió a llevarlo a su forma canónica al tablero para poderlo trabajar. Se buscan todos los valores en la matriz que sean diferentes de 0. El índice se encuentra en la EBB. Se define la variable de entrada de la columna y se calculan los RI. La ubicación de las variables EB que son mayores a 0 se definen con el coeficiente y con R se define el pivote, que es el mínimo del vector R. Se ubica el mínimo del vector R y se define el pivote a utilizar. En este caso no es necesario encontrar la LBB, ya que solo hay una fila sobre el pivote que tiene el valor de 1. Luego se prosigue a poner los casos en donde el pivote puede estar en la fila 1 y todos los demás valores se convierten en 0. Cuando el pivote se encuentra en la fila 2 y el valor de la fila de arriba se convierte en 0 y el valor que se encuentra abajo de esa fila, pivote, también se convierten en 0. Y así sucesivamente hasta tener 11 casos. 11 casos debido a que son 11 filas que pueden ser pivote. Bueno, yo soy Manuel Capilla. Esta es la presentación del proyecto final de métodos numéricos. Yo les voy a explicar la fase 1 del código, que se parece mucho a la fase 0. Primero guardamos la posición de la variable artificial, lo hacemos aquí. De ahí utilizamos el mismo código que teníamos en la fase 0, con la misma condición del if. Los valores de la matriz son negativos, tienen que ser negativos, si no, mejor no hace nada. Tenemos el número de iteraciones máximas, que por defecto 20, le pusimos 20. Luego entramos al ciclo que terminará hasta cuando terminen las iteraciones máximas, donde tenemos que escoger un EBV. Buscamos todos los valores de la matriz simples, los cuales sean diferentes a 0. Para eso utilizamos la función nativa de MATLAB, lo guardamos en Beck. También necesitamos el índice, lo encontramos con la función nativa min. Y luego usamos unique para buscar crear un vector sin repetidos. Entonces si el vector sin repetidos es diferente al que teníamos aquí, eso significa que
que hay repetidos. Entonces hay que usar otros términos. Entonces back sería esto, que sería buscar en find cuando se cumpla esto. Y el índice lo tendríamos que actualizar. Luego que lleguemos a esta parte ya tenemos la EBV y la guardamos en la variable EBV. Luego tenemos aquí las ubicaciones de las variables EBV para cuando sean mayores a 0. Seguimos utilizando find para encontrarlas. Esto nos ayuda a reducir la complejidad del código utilizando las funciones nativas de MATLAB. Luego necesitamos calcular los RI. Aquí tenemos el pivote, lo definimos aquí con la división matricial. Luego guardamos la ubicación de mínimo de R. Luego establecemos el pivote y tendremos que ver los LBV. En caso de que haya más de un LBV, entramos a este pseudocódigo. Y si todo, primero, si no se encontró ninguno, entonces tenemos que mostrar el error de que no puedo encontrar ningún LBV. No podemos seguir avanzando. Si todo va bien, entonces salimos de la condición y entramos a esta parte, donde haremos eliminación de Gauss-Jordan para que el pivote se vuelva 1 y los demás de las columnas se vuelvan, los demás valores, elementos de la columna, se vuelvan 0. Entonces tenemos 12 filas para cada una. Tenemos aquí nuestra tabla. Tenemos nuestro switch que es en respecto al pivote que calculamos arriba, que hicimos arriba. Entonces tendremos 12 keys, hasta 12 keys, donde lo que cambia en la tabla es que en el punto del case que estemos evaluando, ese es el que se va a modificar con la división matricial que tenemos aquí y lo guardamos en el respectivo. Y las demás tendrán esta expresión, todas tendrán la misma expresión, solo cambiando el número de fila y el número y la posición en la que vayamos recorriendo en el for. Entonces tenemos para los 12 keys. Una vez que se termina este ciclo, ya tenemos que encontrar la norma de las variables artificiales, que utilizamos la función nativa de MATLAB norm para lograrlo y lo guardamos aquí. Entonces cuando se cumpla la condición, ya podemos nosotros, para tener un control, imprimimos que se logró concluir la primera fase. Entonces ya guardamos la matriz final, la guardamos en resultado y creamos el archivo o tablero con extensión para abrirla en Excel y escribimos los datos en Excel. Bueno, luego de hacer las fases 0 y 1, se prosigue la fase 2, que es volver a aplicar el método simplex. A diferencia de la fase 1 es que ahora solo se tienen 11 filas para la matriz sim. Es por ello que solo se realizan 11 casos. Asimismo, se busca que para encontrar la solución óptima se debe tener que en la última fila y en la penúltima columna, en la última hoja, todos los valores deben ser mayores a 0. Entonces, al momento de correr esta parte, nos metemos a la variable sim y encontramos que no se tienen los valores óptimos deseados, ya que para la primera fila la cantidad de espacio ocupada por cada tropa debería de ser igual a 220 y no se tiene ese valor. A la conclusión a la que llegamos es que el código está fallando en la parte de verificar la solución óptima, ya que nunca se encuentra un valor mayor a 0 en la última fila, ya que el pivote por cada vez que va corriendo no hace cambios significativos en el resultado. Es por ello que se decidió usar otra herramienta alternativa, que es utilizar el solver de Excel. Al utilizar la herramienta de solver de Excel es necesario definir nuestra función objetivo, asimismo las variables que la componen.
Las variables están conformadas por la tropa a entrenar en cada cuartel. Se tienen 4 cuarteles disponibles. Asimismo, es necesario definir el costo para cada tropa. Por último, se definen las restricciones para las cuales se va a resolver el solver. La primera restricción nos dice que el espacio total de viviendas debe de ser igual a 220. Seguido de esto tenemos que el tiempo máximo de espera para entrenar tropas en cada cuartel debe de ser menor o igual a 1800 segundos. Seguido de esto tenemos que el espacio total de viviendas en cada cuartel debe de ser menor o igual a 75. Por último, se tiene que el costo máximo del elixir a gastar debe de ser de 120.000. En esta columna el solver nos dará los resultados óptimos de acuerdo a las restricciones planteadas. En esta posición, solver nos dará el costo mínimo de elixir para entrenar las tropas. Que nos vamos a solver, definimos la posición en donde nos va a dar el costo mínimo, queremos minimizar y definimos las celdas en donde queremos el solver nos muestre la cantidad de tropas a entrenar. Definimos las restricciones, que como habíamos dicho, la primera restricción es que se quiere tener un espacio total de viviendas igual a 220. Seguido de esto tenemos que se quiere las restricciones de menor o igual, que ya las habíamos mencionado. Aceptar y le damos a resolver. De esta forma, solver nos dice que se deben de entrenar 75 duendes en el cuartel 1, 75 en el cuartel 2 y 70 en el cuartel 3. Asimismo, verificamos los datos óptimos que sean correctos y efectivamente se tiene un espacio total de viviendas máximo o igual de 220. Y el costo mínimo para entrenar dichas tropas es de 22.000. Al comparar con la tabla o la matriz SIM, de acuerdo a los de Excel, determinamos que el código utilizado en MATLAB es incorrecto, ya que se tienen una cantidad total de espacios de vivienda de 15. Esto es incorrecto y no concuerda con lo a continuación, que la cantidad total de espacios de las tropas a entrenar en cada cuartel, según MATLAB, se tiene que en cuartel 2 se tengan 45, en cuartel 3 35 y en el cuartel 4 30. Obviamente estos resultados no concuerdan con la primera restricción, que debería ser igual a 220, y además no son los resultados óptimos, ya que como habíamos visto en Excel, se deben de entrenar 75 tropas en el cuartel 1, 75 tropas en el cuartel 2 y 70 en el cuartel 3. La causa principal del problema en el código de MATLAB es que no se está escogiendo correctamente el pivote, ya que nunca se tiene un valor distinto de 0 en la última fila y el pivote va cambiando, pero no va realizando cambios significativos en la matriz SIM. Por lo tanto, los resultados obtenidos al final no son los correctos. Y otro factor importante a destacar es que la cantidad de iteraciones en realidad no afecta al resultado, ya que si se le ponen 20 o 100 iteraciones, nunca va a encontrar una solución óptima que nos permita minimizar el costo del elixir y tener al menos 220 tropas.